Antes de que Jesús comenzara su ministerio, antes de los milagros, de las multitudes y de la cruz, hubo una voz que no nació en palacios, ni fue formada en templos de prestigio. Fue forjada en el silencio, en la espera y en el desierto. Esta no es solo la historia de un profeta, es la historia de un hombre que eligió obedecer, aunque eso le costara todo. Un hombre que entendió que su misión no era ser visto, sino señalar al Mesías. Hoy conoceremos la vida de Juan el Bautista, la voz que preparó el camino, y que aún hoy sigue clamando al corazón de la humanidad. En el pequeño pueblo de Ain Karem, cerca de Jerusalén, vivía un anciano sacerdote llamado Zacarías junto a su esposa Elisabet. Ambos descendían de la línea sacerdotal de Aarón. Eran conocidos por su fidelidad, por su obediencia a la ley y por su temor reverente a Dios. Nadie dudaba de su integridad. Sin embargo, detrás de esa vida intachable, escondían una herida profunda. No tenían hijos. Con el paso de los años, aquella ausencia se convirtió en una carga silenciosa. En una cultura donde la esterilidad era vista como una desgracia, Elisabet llevaba no solo su tristeza, sino también el peso del desprecio ajeno. Aun así, nunca dejaron de servir al Señor. Un día, mientras Zacarías cumplía su turno en el templo de Jerusalén, entró al lugar santo para ofrecer incienso. El humo ascendía lentamente, como las oraciones de un pueblo que esperaba redención. De pronto, una luz distinta llenó el recinto. El ángel Gabriel apareció ante él. El mensajero celestial le anunció que Elisabet concebiría un hijo. Su nombre sería Juan. Sería grande delante de Dios y prepararía el camino del Señor. Zacarías, abrumado por los años y la lógica humana, dudó. Entonces su voz fue silenciada. El cielo había hablado, y el silencio sería la señal. Elisabet concibió, tal como el ángel había dicho. Durante meses guardó silencio, agradeciendo a Dios por haber quitado su afrenta. Cada día que pasaba, la promesa crecía en su vientre. Cuando el niño nació, la casa se llenó de asombro. En el momento de ponerle nombre, todos esperaban que se llamara Zacarías. Pero el anciano escribió, Juan es su nombre. En ese instante, su voz regresó, y lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Profetizó con autoridad, anunciando la venida del Salvador. Juan creció lejos del ruido y la comodidad. El desierto fue su hogar y su escuela. Allí aprendió a depender de Dios, a escuchar su voz en el viento y en el silencio. No fue formado en palacios, sino en la soledad. Su carácter fue moldeado por la obediencia y la espera. Mientras el mundo avanzaba, Juan se preparaba para una misión que cambiaría la historia. Juan no buscó agradar a nadie. No adaptó su mensaje para ser aceptado, ni suavizó la verdad para conservar seguidores. Habló con la misma firmeza a los líderes religiosos que al pueblo común. A unos y a otros les recordó que la religión sin obediencia es sólo apariencia. A los fariseos les dijo que no bastaba con descender de Abraham. A los soldados les exigió justicia. A los cobradores de impuestos, honestidad. Juan dejó claro que el arrepentimiento verdadero no se demuestra con palabras, sino con una vida transformada. Muchos se ofendieron. Se sintieron expuestos, incomodados, confrontados. Pero otros despertaron. Entendieron que Dios no buscaba rituales vacíos, sino corazones rendidos. El mensaje era claro y directo. No bastaba con parecer justos delante de los hombres. Dios miraba el interior y esperaba frutos visibles de un cambio real.
El río Jordán se convirtió en un lugar de decisiones. No era solo agua lo que corría por su cauce. Eran historias, culpas y esperanzas. Hombres y mujeres descendían al río, con el corazón cargado. Algunos lloraban. Otros confesaban en voz baja. Juan los sumergía en el agua, no como un ritual vacío, sino como una señal pública de arrepentimiento. Al entrar en el Jordán, algo quedaba atrás. El pasado, la culpa, la vida antigua. Al salir del agua, el mensaje era claro. No podían volver a vivir de la misma manera. Juan sabía que el agua no limpiaba el alma, pero anunciaba un corazón dispuesto a cambiar. Cada bautismo proclamaba una verdad poderosa. Algo debía morir, para que algo nuevo pudiera comenzar. Allí entre la multitud que descendía al Jordán, Juan lo vio. No llegó con anuncios, ni con escoltas, ni con palabras grandiosas. Caminaba como uno más. Pero en ese instante, el Espíritu de Dios abrió los ojos del profeta. Juan reconoció lo que otros aún no podían ver. Señalándolo, levantó la voz y declaró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». No habló de un libertador político, ni de un rey guerrero. Habló de un sacrificio. Juan entendió que su tarea no era retener discípulos, sino entregarlos. Su gozo no estaba en ser seguido, sino en señalar al Mesías. En ese momento, la voz del desierto comenzó a disminuir, porque la palabra eterna ya estaba en medio de ellos. Jesús descendió a las aguas del Jordán. No lo hizo porque necesitara arrepentirse, sino para cumplir toda justicia. Juan dudó en un principio. El profeta sabía quién estaba frente a él. Aún así, obedeció. Cuando Jesús salió del agua, el cielo respondió. No fue un susurro. No fue una emoción humana. Los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios descendió como paloma, y reposó sobre él. Y entonces, una voz se escuchó desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre dio testimonio. El Espíritu confirmó. Y Juan comprendió que había sido testigo de un momento eterno. El Mesías ya no era solo una promesa. Estaba entre ellos. Juan comprendió su lugar. Declaró estas palabras con humildad: «Es necesario que él crezca y que yo disminuya». No buscó gloria ni reconocimiento. Su alegría estaba en haber obedecido. Juan no cambió su mensaje cuando el poder comenzó a escucharlo. Así como confrontó al pueblo, también habló con la misma firmeza a los gobernantes. Herodes Antipas, rey de Galilea, había tomado a Herodías, la esposa de su propio hermano. Muchos guardaron silencio por temor. Juan no. Con voz profética declaró que aquello no era lícito. Delante de Dios. Sus palabras incomodaron al palacio. La verdad siempre incomoda cuando toca el pecado. Herodías guardó rencor. Herodes, aunque temeroso del pueblo, mandó a arrestar a Juan, el profeta que había hablado al aire libre. Ahora fue encerrado entre muros. Pero ni las cadenas, ni la prisión, pudieron encerrar la verdad que había proclamado. La prisión era fría y oscura. El profeta que había caminado libre por el desierto, ahora escuchaba el eco de sus propios pasos. Entre muros de piedra. Juan tenía tiempo para pensar, para recordar, para orar. Él había anunciado al Mesías.
Lo había señalado delante del pueblo. Y aún así, seguía en cadenas. No dudaba del poder de Dios. Pero su humanidad sentía el peso de la espera. Desde la prisión, Juan llamó a algunos de sus discípulos. Y los envió a Jesús. No para negar quién era él, sino para que escucharan de sus propios labios lo que Dios estaba haciendo. Jesús respondió sin discursos vacíos. Los ciegos veían. Los cojos andaban. Los leprosos eran limpiados. El reino de Dios avanzaba, aun cuando el profeta esperaba en silencio. Jesús se volvió hacia la multitud cuando los discípulos de Juan se marcharon. No habló en voz baja. No fue un comentario privado. Fue una declaración pública, solemne, eterna. Preguntó al pueblo que había salido a ver al desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Un hombre vestido con ropas finas? La respuesta era evidente. Juan no era inestable ni acomodado. Era una voz firme, forjada en la austeridad, ajena a los favores del poder. Entonces Jesús pronunció palabras que atravesaron el tiempo. Juan era más que un profeta. No solo anunció la verdad. No solo llamó al arrepentimiento. Fue el mensajero prometido, el que preparó el camino delante del Señor. Y Jesús fue aún más lejos. Declaró que entre los nacidos de mujer no se había levantado nadie mayor que Juan el Bautista. No por milagros realizados, sino por fidelidad cumplida. Juan había abrazado su misión hasta el final, sin negociar su mensaje ni suavizar la verdad. Dios honró al siervo que no buscó su propia gloria. El cielo respaldó al hombre que se hizo pequeño para que otro fuera exaltado. Y aún así, Jesús añadió una paradoja: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No para disminuir a Juan, sino para revelar que con la llegada del reino, una nueva etapa había comenzado. El último profeta del antiguo tiempo había cumplido su tarea. El camino estaba preparado. El rey ya estaba entre ellos. El palacio de Herodes se llenó de música y vino. Era un banquete para celebrar su cumpleaños, un despliegue de poder, exceso y apariencias. Mientras el pueblo seguía esperando justicia, los salones resonaban con risas que no conocían el peso de la verdad. Allí, entre nobles y oficiales, Herodías observaba en silencio. El rencor que había guardado contra Juan no se había apagado. El profeta había denunciado públicamente su pecado, y aunque Herodes temía a Juan y lo consideraba un hombre justo, nunca tuvo el valor de liberarlo. Entonces ocurrió lo impensable. La hija de Herodías entró al salón y danzó. Su baile complació tanto a Herodes que, cegado por el orgullo y el alcohol, juró delante de todos concederle lo que pidiera, incluso la mitad de su reino. La joven salió a consultar con su madre. Y así fue como, instigada por su madre, pidió venganza. «Quiero la cabeza de Juan el Bautista, en una bandeja». Herodes se estremeció. Sabía que aquello era injusto. Sabía que Juan era inocente. Pero temió más perder su honor delante de los invitados que obedecer a Dios. Y así, en medio de una fiesta, se selló una sentencia de muerte. La injusticia fue celebrada. El silencio del poder condenó al profeta. Mientras la música seguía sonando, en una celda cercana, la vida de Juan estaba a punto de apagarse, pero su voz ya había cumplido su misión. La orden fue dada sin ruido. Un soldado abandonó el salón del banquete mientras la música continuaba, ajena a lo que estaba por suceder. Los muros del palacio ocultaban una injusticia que el cielo no ignoraba. En la celda, Juan no gritó, no suplicó, no negoció su fidelidad. Había vivido preparado para ese momento. Su vida había sido entrega desde el principio.
El profeta que anunció la luz ahora enfrentaba la oscuridad final. Pero no estaba solo. Su esperanza no dependía de su liberación, sino de la verdad que había proclamado. La espada cayó. La voz que clamó en el desierto fue silenciada en la tierra. La cabeza de Juan fue llevada en una bandeja, no como trofeo de victoria, sino como evidencia de la fragilidad del poder humano frente a la justicia eterna de Dios. El banquete siguió. La culpa también. Pero el cielo recibió a un siervo fiel. Juan murió como vivió, sin buscar gloria, sin concesiones, sin miedo. No vio el reino establecido plenamente, pero preparó el camino para que otros lo encontraran. El profeta fue asesinado, pero su mensaje no pudo ser decapitado. Cuando los discípulos de Juan recibieron la noticia, el dolor fue inmediato. El maestro que los había formado, el profeta que los había guiado hacia la verdad, había sido asesinado injustamente. Fueron a la prisión. Tomaron su cuerpo con reverencia. No hubo protestas públicas ni discursos encendidos. Solo silencio, lágrimas y fidelidad. Lo sepultaron con el honor que el palacio le negó. Pero no se detuvieron allí. Los discípulos hicieron algo que revela el verdadero legado de Juan. Fueron y dieron aviso a Jesús. Porque Juan nunca se predicó a sí mismo. Su ministerio no terminó en su nombre, sino en el nombre de aquel a quien había señalado desde el principio. Juan no dejó templos ni escritos. No fundó movimientos duraderos. No buscó seguidores eternos. Dejó algo más profundo, corazones preparados. Fue el último profeta antes del amanecer. La voz que despertó conciencias. El hombre que entendió que su grandeza consistía en disminuir para que Cristo creciera. Y aunque su vida terminó en una celda, su influencia cruzó generaciones. Cada llamado al arrepentimiento sincero, cada acto de justicia, cada corazón que se vuelve a Dios sin excusas, lleva la huella de aquel profeta del desierto. Juan se fue, pero el camino quedó preparado. La vida de Juan el Bautista no fue larga, ni cómoda, ni celebrada por los poderosos. Fue una vida gastada en obediencia. Un hombre que eligió la verdad aun cuando esa verdad le costó la libertad y la vida. Juan no buscó ser recordado. Buscó ser fiel. Su voz se apagó en la tierra, pero su mensaje sigue resonando. Sigue preguntando a cada generación si estamos dispuestos a arrepentirnos de verdad, no solo con palabras, sino con una vida transformada. Juan nos recuerda que la fe auténtica no se acomoda al pecado, no negocia con la injusticia y no se arrodilla ante el poder. Nos recuerda que preparar el camino del Señor comienza en el corazón. Hoy no somos llamados a ser Juan, pero sí a vivir con la misma integridad. A señalar la verdad con humildad. A disminuir para que Cristo crezca en nosotros. Porque el reino de Dios no avanza con aplausos, sino con obediencia. No con apariencias, sino con frutos. No con fama, sino con fidelidad. La voz clamó en el desierto. El camino fue preparado. Y el llamado permanece. El que tenga oídos para oír, que oiga.